disfruto muchísimo cuando me encuentro con la gente. Me gusta hablar, me gusta ponerme a conversar con la gente. ¿Sí? Sí, sí. No solo el contacto, sino poder hablar, preguntarles. ¿En la calle? Sí, sí, en la calle. Bueno, Gaby, es un placer estar con vos acá. Gracias por recibir a La Nación. Estamos en París durante Un placer hablar con vos. Roland Garros. ¿Qué te genera esta ciudad, Gaby? Me encanta París. Creo que la fui disfrutando cada vez un poquito más con el tiempo, ¿no? La primera vez que vine tenía solo 13 para cumplir 14 años y en ese momento quizás no te das cuenta de la dimensión de lo que es la ciudad, tampoco podíamos verla, ¿no? Disfrutarla o recorrer, ¿no? Porque bueno, estábamos jugando, yo vine a jugar juniors, pero disfruto mucho de París, me encanta pasear, caminar por las calles, perderte. Hay tantos lugares, tantos barrios, ¿no? Que tiene París y es tan hermosa, ¿no? De noche es espectacular, está iluminada. Hemos hablado algunas veces de que hay distintas ciudades que te energizan de otra manera. Lo hacía cuando jugabas, Nueva York, obviamente Miami también. Y hoy París es una de esas que te genera o que te cambian el humor. Sí, París siempre ha sido una ciudad que me dio mucha energía, ¿no? Mucha motivación. Es como ya pisás París y es hermosa, ¿no? Como que uno se siente muy bien, tiene algunas cosas que te hacen acordar a Buenos Aires también. Y siempre me sentí muy cómoda. La comida ni hablar, me encanta. Me encanta el chocolate. Los macarrones, ¿no? Los macarrones también me encantan. Y sí, disfruto mucho, ¿no? de ir a comer afuera. Es un placer. La verdad que son experiencias cada vez que vas a comer. Gaby, y en 1984, cuando ganaste el título junior, ¿fue la primera vez que viniste a París? Fue la primera vez. Exacto, sí. Veníamos ya de una gira. Yo estaba ahí con Mercedes Paz también, que teníamos el mismo entrenador. Y ya veníamos desde Sudáfrica. Después, bueno, pasamos por Niza, Monte Carlo, Milán, varias ciudades, la Copa Bonfiglio, varias ciudades en Italia. Y terminó acá la gira, acá en París, ¿no? Para jugar el torneo juniors. Sí, increíble estar ahí. ¿Estabas con tu entrenador? ¿Estabas con Mercedes Paz? ¿Estaba tu padre también? Sí, mi padre había llegado hacía un par de semanas. Nuestro entrenador también llegó en las últimas semanas. Así que veníamos con una experiencia bastante importante, ¿no? Nos había pasado un montón de cosas con Mercedes. Bueno, primero el hecho de hacer una gira tan larga a esa edad. Yo ahora lo pienso y digo, con 13 años, las dos solitas, Mercedes tenía 17, éramos muy chicas, pero yo sabía que quería hacer eso, ¿no? Jugar al tenis, viajar, jugar los torneos. Y sí, pasás momentos difíciles, nos pasaron cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, que recuerdes. Una infección en el oído. Viajamos de tren en tren, teníamos 2 bolsos gigantes, me acuerdo, llevándolos sin rueditas. Y nos teníamos que quedar a dormir por ahí en la estación a veces. Y me acuerdo que ahí tenía infección en el oído y fue bastante difícil porque era tarde, eran como las 2 de la mañana, Mercedes tratando de ver si podía encontrar un lugar para comprarme algún remedio. Y después, bueno, Mercedes también perdió todo lo que había llevado de dinero, documentación. Documentación, dinero. Y momentos también de soledad, ¿no? O sea, yo lo que me acuerdo es que estaba tan feliz dentro de la cancha, ¿no? Que me olvidaba de todo. Después salía y ahí empezaba a extrañar, ¿no? Bueno, mi casa, hablar con mi familia, mi perro. ¿Tu perro? ¿Cómo se llamaba tu perro? York. Y sí, extrañaba eso, pero después entraba a la cancha y me olvidaba de todo, eso era lo loco, ¿no? Y además, Gaby, en momentos donde la comunicación obviamente era mucho más compleja que en la actualidad.
Totalmente, ¿no? Era difícil hablar con mi familia, podía hablar cada tanto, era entre difícil y costosa. Claro. Entonces era muy difícil, así que eso cuando se podía. ¿Cómo era precisamente ese proceso de hablar con tu familia? ¿Ibas al club? ¿Había un teléfono en el club, en el hotel? ¿Cómo era esa mecánica? Sí, a veces donde encontrábamos, a veces podía ser en el club o cobro revertido. Cobro revertido, exactamente, o en el hotel o algún teléfono público por ahí. Mecha siempre buscaba la manera de encontrar alguno. Gaby, y un año después volvés y ya de otra manera, jugando un Mendró y lo que ocurre, ¿no? Llegando a las semifinales contra una leyenda como Chris Evert. Sí, ese año fue como que pasó de todo, ¿no? Claro. Hubieron muchas cosas, ya empecé a jugar torneos profesionales. Sí, fue una transformación inmediata, porque sí, ya estaba jugando profesionales y llegar a las semifinales de Roland Garros al año siguiente era una cosa increíble, ¿no? O sea, yo lo iba sintiendo como que se iba todo acompañando, ¿no? Digamos que la evolución fue bastante natural, ¿no? Yo lo sentí de esa manera porque desde el momento en que empecé a jugar profesionales ya me empezó a ir muy bien. Claro. Yo entré en el ranking profesional en el número 74, me acuerdo, en mi primer ranking. Y eso, bueno, obviamente me dio acceso a jugar ya los cuadros principales y ya ganar partidos, ¿no? Inmediatamente ya gané partidos. Está ese famoso torneo de Hilton Head, en donde yo le gano a varias de las primeras y termino jugando la final contra Chris Evert. Claro. Y ahí estoy en París, jugando la semifinal contra ella, que yo no tenía dimensión de Eso te quería situación. preguntar. No eras tan consciente, ¿no? Yo tenía en mi cabeza ese momento, ¿no? Estar ahí, jugando, compitiendo, era lo que más me gustaba. Y sí, quizás me olvidaba un poco de todo el entorno, ¿no? Y de todo lo que significaba estar ahí, ¿no? Ese público, el público de París es muy demostrativo, ¿no? Y como que siempre lo sentí muy bien, me gustó mucho jugar ahí. Y bueno, obviamente tenía a Chris Evert del otro lado, que con mucha madurez y experiencia, bueno, me ganó el partido, pero fue increíble estar ahí. Se cumple 40 años ahora. No hablemos de edades. Wow. Pero, ¿te gusta, Gaby, a veces mirar hacia atrás? ¿O no? Vos tenés muchas actividades, vas para adelante, pero cada tanto sos de mirar hacia atrás, de quizás ver algún video o si te surgen en el celular. Sí, me gusta mucho ver videos de cuando jugaba. No lo hacía o no lo hice cuando dejé de jugar. Y después de a poco me empezó a gustar mucho. Y hoy en día a veces me detengo a mirar un poco los videos, los puntos. Es como que hoy me gusta verme jugar. Es parte de eso que una vez hablamos cuando jugaste una exhibición con Mónica Seles en el Madison, de que de cierta manera te amigaste con el tenis después, a los años. Es parte de eso, de valorar todo lo que hiciste, obviamente. Sí, yo pienso que es también un progreso, ¿no? Un proceso, mejor dicho. Es una evolución, ¿no? Yo cuando dejo de jugar estaba un poco agotada, ¿no? Claro. Psicológicamente, más que nada. Y después con el tiempo, bueno, empecé a vivir, empecé a exponerme a la vida, ¿no? Si bien siempre traté de mantener y hacer las cosas que me gustaban, pero era difícil por las limitaciones de estar jugando. Claro. Pero es como que empezás a acostarte más tarde, a comer ya cualquier cosa. Bueno, pero con el entrenamiento que haces, Gaby, sí. No tenés problema. No, bueno, igual la comida es lo más importante siempre. Pero era eso, ¿no? A la mañana despertarme y decir, uy, no tengo que ir a entrenar, claro. No me tengo que levantar a tal hora.
esas cosas tan simples era lo que estaba disfrutando, ¿no? Y por eso digo que creo que es todo un proceso que con los años, no sé si es la palabra amigando, pero sí, volví como a familiarizarte, ¿no? A disfrutarlo otra vez y a estar en contacto y a darme cuenta de que el tenis es mi vida, claro, y que es una gran familia el tenis, ¿no? O sea, cada vez que vuelvo a algún torneo y me encuentro con exjugadoras, ¿no? De mi época, siento que es eso. O sea, como que acá estamos otra vez, ¿no? Y qué lindo volver a encontrarnos y qué lindo poder hablar hoy desde otro lugar, ¿no? Más de lo personal, de lo que sentimos, y eso es muy lindo. Lo dijo Nadal hace algunos días aquí en París, en el homenaje que le realizó Roland Garros, en el que estuvieron Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray, y palabras más, palabras menos, dijo, bueno, yo hoy, ya en otra etapa de mi vida, me doy cuenta de todo lo que hicimos por ganar, porque cada uno quería ganar, pero hoy ya es otra cosa, o sea, pasa a otro plano, ¿no? Esa rivalidad, imagino que te pasará, Gaby. Sí, ya no está más la competencia. Claro. En ese momento estamos compitiendo. Por lo mismo. Por lo mismo, nos veíamos en los vestuarios, pero cada una con su, con su historia, con su grupo, con sus entrenadores. Y hoy en día, nada, ya está, todo eso se fue. ¿Mantenés contacto con Steffi, sí, con Arantxa, con Martina? Sí, estoy en contacto con casi todas ellas. Con Steffi hablo cada tanto, bueno, con Mónica, con Martina, ahora hace poquito la vi, con Mary Pierce, con Iva Maioli, con Marillo Fernández, nos hablamos bastante y quedamos por ahí en vernos, armar algo, y sí, está bueno. Te habrá conmovido, me imagino, además por lo que vos también haces contra lo que es la concientización, perdón, del cáncer de mama, ¿no? La lucha contra el cáncer que dio Martina, ¿no? Te habrá conmovido y toda la lucha que sigue dando, ¿no? Sí, totalmente. La otra vez, bueno, hablaba un poquito con ella sobre eso y que bueno, y el espíritu que ella tiene, ¿no? Más que nada, porque la fortaleza mental que tiene Martina en todo sentido, ¿no? Dentro de la cancha de lo que era y lo que es fuera, ¿no? Y yo creo que todo eso es lo que hizo que ella pudiera, digamos, sobrellevar esto. Nadie está exento de estas cosas y el tema es cómo podemos encararlo y bueno, como digo siempre, no siendo embajadora de cáncer de mama, ¿no? De prevenirlo, ¿no? Claro, de hacernos los estudios. Pero sí, te habrá impactado. Me impactó mucho, ¿no? Lo de Martina, bueno, de lo de Cris también. Y bueno, nada, es lindo poder verlas ahí y verlas bien. Gaby, y volviendo a Roland Garros, lo jugaste 11 años, jugaste 5 semifinales. ¿Qué representó este torneo que obviamente era el que veías a Vilas, ¿no? Jugar acá? ¿Qué representó para vos? Sí, desde chiquita era un torneo muy importante. Nosotros en Argentina crecimos en el polvo de ladrillo, viéndolo a Guillermo, y era un torneo como un objetivo, ¿no? Tratar de ganarlo siempre, por todo lo que significaba la tradición, ¿no? De Roland Garros. Era como el torneo para los argentinos. Y bueno, era como el momento, ¿no? Acá hay distinto. Sí, distinto. Acá es donde querés que te vaya bien. Gaby, y también te lastimó, entre comillas, con aquel partido de Mary Joe, que afortunadamente lo derrumbaron, ¿no? El curso número 1, lo habrás pensado en broma, ¿no? Es una broma. No, sí, igual era una cancha en donde a pesar de este partido... muy cerca del público estaba. Muy cerca del público y siempre está bueno jugar cuando te toca jugar cerca del público. A mí me gustaban esas canchas. Bueno, pasó este partido con Mary Joe que me llevó... te diría varias semanas poder superarlo porque yo sentía que en ese torneo estaba jugando muy bien, que tenía grandes posibilidades de ganarlo. El tenis muchas veces, quizás a diferencia de otros deportes, puede ser muy cruel también, porque hasta el último punto no se define.
¿no? Es así. Te lleva la adrenalina también, te genera esa adrenalina, pero también te puede derrumbar en un segundo. Sí, es así, por eso hasta el último punto el partido no está terminado, ¿no? Cualquier cosita puede cambiar el rumbo del partido y por más que vayas, no sé, 6-0, 5-0, o te desconcentrás o te vas del partido. Es muy mental. Es muy mental. O hace algo el otro que, no sé, te sacó del partido. Y sí, puede cambiar totalmente. Así que no hay nada garantizado en el ¿Tenías tenis. tus rutinas dentro del partido, Gaby, para tratar de enfocarte o no? ¿O eras más creativa en ese sentido? Sí, trataba de no tener rutinas o de... No atarte a nada. No atarme a nada porque si no me va a volver loca, ¿no? Sé que los tenistas hacemos mucho eso. O no sé, de ir siempre a la misma ducha, ¿no? Pero trataba de no atarme a eso porque si no me va a volver loca. Pero alguna cábala empezás tenías. a limitar. ¿Alguna cábala tenías? En el US Open, cuando tenía... ganaste, ¿no había un short que siempre usabas de un color particular o algo? No. No, puede ser algo, sí, puede ser, pero no era algo que hacía habitual, digamos. No querías atarte a si algo fallaba alguna vez. Sí, no, porque hubiese sido tremendo. Gaby, y en cuanto al juego en sí, ¿cómo ves el juego de hoy, de la actualidad? ¿Cómo ves el tenis femenino hoy? A diferencia quizás de tu época, ¿no? Sí, el tenis fue también evolucionando, como fueron las raquetas, las pelotas, las canchas. Yo las veo súper rápidas, las canchas hoy en día, a comparación de mi época. No sé, esa es mi sensación, ¿no? De afuera. Pero los físicos de las chicas y la potencia, eso fue evolucionando un montón. Y hoy en día ves un tenis muy agresivo, ¿no? Como que le pegan todas muy fuerte. Y a mí personalmente me gusta más un juego de variedad, ¿no? Entonces cuando sale alguna jugadora que tiene ese talento, ¿no? de manejo, no sé, como Ons Jabeur, me gusta mucho Muchova también. Ahora hay una americana, Baptiste, que me gusta mucho. Townsend también es otra americana que me encanta las manos que tienen, ¿no? Es verdad. Y creo que ese juego es muy eficiente ante estas jugadoras de potencia, pero es increíble lo que le están pegando a la pelota, los saques como están sacando también. La potencia de Sabalenka, por ejemplo, y cómo es la diferencia, por ejemplo, con Yasmín Paolini, que claro, quizás Paolini tiene un poco más de esto que vos decís, sí, ¿no? De creatividad y hasta de alegría dentro de la cancha, como es ella, ¿no? Me encanta su frescura dentro de la cancha. Creo que le trae al tenis algo muy lindo, ¿no? Algo diferente, alegría. Y sí, por eso creo que es tan efectivo, sus resultados, ¿no? Por el juego que tiene. Gaby, y en cuanto al entrenamiento en tu época, ¿cómo eran los tiempos? ¿Cómo eran las rutinas, las cargas? ¿Cómo era un día tuyo normal fuera de torneo? Sí, bueno, el tenis lo que tiene es un periodo corto, que creo que hoy también un poco lo hablan los jugadores, ¿no? Que no hay mucho tiempo libre, ¿no? Como que no hay un periodo, quizás en otros deportes que tenés por ahí, no sé, 2 meses. Acá, ¿no? limitadísimo. En el tenis está bastante limitado y eso es algo que a mí cuando jugaba yo decía que quisiera cambiar, ¿no? Porque es verdad que te desconectás, no sé, era una semana, 2 claro, como mucho, ya tenés que empezar otra vez con la pretemporada. Y sí, yo creo que eso también fue evolucionando, ¿no? Inclusive en mi época empecé a agregar más gimnasio, que al principio quizás no lo hacía tanto. Sí. Yo antes corría o hacía ejercicios de resistencia más prolongados y después lo fui acortando todo eso. Hacía cosas más cortas, pero más intensas, claro, más de velocidad, más explosivas. Y eso me ayudó un montón. Yo sentí un cambio y una diferencia importante. A propósito de los tiempos libres, de los tiempos de disfrutar, creo que una de las personas, de los entrenadores que más potenciaron ese perfil tuyo fue Carlos Kirmair, ¿no? A quien viste hace poco tiempo en Brasil, ¿no? Sí, sí. Contá de esa experiencia con Kirmair hace poquito. Sí, Carlos fue una época bastante importante, ¿no? Donde tuve buenos resultados y yo creo que lo que hizo Carlos es traer un poco
esto de sacarme la presión, ¿no? Del circuito, de los partidos, de hacer que yo me conectara más con cosas que a mí me gustaban fuera de la cancha, ¿no? Como que ¿Y eso todo te lo hacía hacía sentir posible. bien? ¿Te hacía sentir bien dentro después? Exactamente, eso me sacaba y me traía como más, no sé, energía, me Alegría. me cambiaba el aire, digamos, Claro. ¿no? Claro. Entonces después yo volvía mejor, y eso lo hacíamos constantemente y me hacía muy bien. Y sí, y a Carlos lo veo siempre, en algún lugar nos encontramos. Ahora estuve en San Pablo por lo de Roland Garros Juniors y bueno, él vino ahí a saludarme, estuvimos hablando un ratito, siempre es lindo encontrarnos. ¿Se recuerdan esos momentos? Sí, US siempre, Open y por demás, ¿no? totalmente, siempre hablamos un poco de eso. A veces él me manda imágenes por ahí del pasado, ¿no? De momentos, no sé, de algún torneo donde... Es que son tiempos que te marcan, ¿no, Gaby? Son tiempos dorados que dejan una huella en el buen sentido, ¿no? Sí, claro. Siendo algo tan importante como Claro. lo fue en tu vida, no sé, el deporte, el tenis, sí, queda, es parte. Y aparte que te da, el tenis y el deporte te da muchas herramientas, entonces vos seguís aplicándolas en la vida. Y eso es para toda la vida. Es verdad que alguna vez vos dijiste, tengo ganas de ir a cabalgar, no sé si era en Miami. ¿Fue así? En Amelia Island. Sí, ¿Cómo fue sí. esa anécdota? No, era un sueño salir a andar a caballo en la playa, y ahí había playa. Y Carlos me dijo, yo terminé de jugar un partido a la tarde, me dijo, vamos a andar a caballo. Y como bueno, todo era posible también siendo quien era, entonces lo conseguimos enseguida. Qué importante, ¿no? Sí. Todo el tema emocional, lo que es la salud mental, que afortunadamente hoy, Gaby, es un tema que ya no es tabú, ¿no? Cada vez los jugadores hablan más, las figuras, ¿no? Como Osaka, bueno, tantos jugadores, Rublev también. En marzo pasado, Federico Gómez, el argentino, hizo un posteo muy fuerte, muy extremo. Tuve la chance de hablar con él también y bueno, habló sobre esta situación, ¿no? Que es muy común, más de lo que uno cree, quizás no tan extremo, pero sí que pasan los jugadores, ¿no? La ansiedad, la depresión, la asfixia del ranking. Es complicado, ¿no, David? No, sí, yo también vi lo de Federico y está bueno que él lo hable. Supongo que le debe haber hecho bien también hablarlo y expresarlo, ¿no? Son situaciones que sí, todo tenista o la mayoría pasamos. Quizás antes no se sabía tanto porque no se hablaba tanto, y hoy en día se visibiliza, claro. se habla, se expresa, con lo cual está bueno, ¿no? Porque es la realidad, es lo que está pasando y cómo también sobrellevarlo, ¿no? Porque no es fácil, pero son muchas las presiones, y pensá que hoy con las redes sociales y la comunicación que hay, eso está potenciado por 1000, entonces todavía es mucho más difícil. Pero creo que es muy positivo que se visibilice, que lo hablen, y obviamente que se respete y que se pueda ir manejando eso, ¿no? Para ayudar. Lo que pasa es que hoy las redes sociales, Gaby, son tremendas en ese sentido, tanto como para alguna acción buena, pero también cuando sucede esto, ¿no? Desde amenazas, insultos, digo, ¿cómo crees, o a veces pensás cómo hubiera sido en mi época, con lo tímida que vos eras también, con las redes sociales? ¿Hubiera sido complejo? No sabría decirte, a veces lo pienso y digo, bueno, sí, yo era muy tímida, muy introvertida, no sé si hubiese hablado tanto o me hubiese expresado tan o abiertamente, manejado como hoy en día lo manejo, ¿no? No sabría decirte. Pero creo que hay que saber usarlo nada más, ¿no? El tema de las redes, porque puede ser algo muy positivo, pero creo que hay que saber poner el límite, ¿no? En qué momento usarlo. Y yo creo que desde ese lado sería mucho más sano. Vos en ese momento,
con quién tratabas de desahogarte? Imagino con tus Sí, padres también, difícil, con amigas. sí, con amigas. Sí, era difícil. Yo muchas veces recurría a escribir porque me costaba hablar. A veces es verdad que era difícil encontrar con quién hablar. Por momentos trabajé con algún psicólogo, pero recurría mucho a esto de escribir. Y me volcaba mucho a la música también. Me gustaba cantar y bueno, fue una de las maneras que aprendí inglés, ¿no? Como escuchaba canciones en inglés también. La mujer de mi entrenador era americana, entonces le consultaba y le preguntaba qué dice acá y bueno, me ayudó mucho también a aprender inglés. ¿Y tenías tus anotaciones, pensamientos? Tenía ahí mi libro donde escribía mis cosas, de lo que me pasaba, qué sentía, y eso me ayudaba, obviamente. Y también hoy están tan atadas a lo que son los fenómenos, ¿no? Las figuras. A ver, el caso de Franco con la Pinto, ¿no? Que obviamente todo lo que ha hecho hasta acá, que es fantástico, y cómo se ha potenciado toda su imagen a través de lo que son las redes, ¿no? El equilibrio muchas veces es muy importante. Sí, fundamental el equilibrio, más cuando suceden estas cosas así tan repentinas, ¿no? Tan de golpe. Pensá que Franco tiene también 21 o 22 años. Está en un lugar en donde Argentina hace mucho que no vivía, ¿no? De tener un piloto en la Fórmula 1, teniendo la historia que hemos tenido, claro, ¿no? Entonces, teniendo esta oportunidad, que es una oportunidad increíble, que pueda estar ahí entre los 20 pilotos del mundo, pero todo lo que viene detrás también hay que poder sobrellevarlo. Y por eso creo que es importante tener un buen entorno, no dejar de conectarse con las cosas que a él le gusta, que lo hacen sentir bien. Además, él es tan carismático, ¿no? También tan fresco. Digo, lo conociste hace pocos días en Barcelona, ¿verdad? Sí. ¿Qué puedes contar? ¿Qué te generó? ¿Qué charlaron? Sí, bueno, hicimos ahí unas acciones con Renault. Yo al ser embajador y él al ser piloto de Renault Alpine, pudimos tener un encuentro y fue súper lindo. Yo no lo conocía, era la primera vez y me encantó conocerlo, como vos decís, tiene un carisma muy especial. Me pareció súper tranquilo, relajado, pudimos charlar un poquito y fue muy lindo el encuentro. ¿Te preguntaste algo de autos? Sí, le pregunté ¿Sí? varias cosas ahí. ¿Y? Sí, porque es difícil a veces saber, ¿no? Qué es lo que pasa, ¿no? Claro. Hay como muchas preguntas. Ahí me contestó, sí, ahí una va aprendiendo un poco más. Hay cosas que a una le cuesta entender, ¿no? Obviamente. Sí. Pero bueno, es interesante. Obviamente has estado en todos los eventos deportivos habidos y por haber, pero digo, la Fórmula 1 siempre te generó atracción. Sí, cada vez me está gustando más. Claro. En los últimos años empecé a ir cada vez más a las carreras y me encanta la velocidad, ese ruido del auto y todo lo que pasa. Tuve la posibilidad también de ir al garage cuando estaba en plena carrera. Y es increíble la preparación, ¿no? de los mecánicos, ¿no? Cuando vienen a cambiar las ruedas. Es increíble el profesionalismo, ¿no? Y segundos, ¿no? Porque depende de eso la carrera cómo le pueda ir, ¿no? Que no se pueden atrasar mucho. Muy meticulosos. Muy meticulosos. Y como cada uno, ¿no? Cada área es 100% importante. Gaby, ¿y a vos te gusta conducir? ¿Te gusta andar en auto? ¿Sí? Me encanta. Toda la vida me gustó. Sí, me fascina. ¿Cómo aprendiste a manejar? ¿Te acordás? ¿Quién te enseñó? ¿Habrá sido tu papá? En realidad, me compré mi primer auto en Estados Unidos. En Estados Unidos vos ya podías manejar a los 15 con un acompañante y a los 16 ya tener el registro. Me lo compré sin saber todavía del todo manejar con cambios. Pero aprendí enseguida.
enseguida ahí me puse, me encanta. ¿Te me encantan gusta? los autos, me fascinan, me gusta todo lo que es manejar. Gaby, recorriendo un poco el archivo de tu carrera, hay una frase que siempre me quedó, que era de Diego Maradona, que decía, en el gráfico, en la revista El Gráfico, Gabriela no se discute, se ama. Tuviste un vínculo Sí, especial con Diego, ¿no? Bueno, Diego, qué grande. Diego era extremadamente especial, ¿no? Un corazón como nadie. Yo no conocí otra persona con ese corazón, ¿no? Y siempre estaba ahí. Lo conocí justamente en este torneo junior de Roland Garros, cuando yo tenía ahí 14. De repente estoy jugando y lo veo a Diego. No lo podía creer. Y me gritaba y no lo podía creer que estuviera ahí con Claudia. Después fuimos a almorzar juntos. Fue un momento inolvidable para mí. Y después con los años, obviamente, muchos encuentros. ¿Cómo te sentiste cuando hace casi 5 años se conoció la noticia del fallecimiento, Diego? ¿Dónde estabas? Estaba en Miami en ese momento. Sí, es como que esas cosas que decís, no puede ser. No puede ser, Diego tiene que vivir para siempre, ¿no? Como que pensás que nunca va a llegar ese momento. Y sí, fue muy fuerte. Como que uno cree que es inmortal esos personajes, ¿no? Sí, era tan presente todo el tiempo, tan alegre, tan divertido, tan inteligente, y ni hablar futbolísticamente lo que era, ¿no? Y amante del tenis, además. Y amante del tenis, y del deporte en general, claro. y del tenis, sí, claro. Gaby, hoy o ya hace un tiempo, ¿te sentís quizás más querida o más reconocida en Argentina que quizás en alguna época antigua de críticas injustas? ¿Cómo te sentís cuando estás? Yo creo que eso se fue transformando, ¿no? Tanto por parte de la gente como por parte mía, ¿no? Fue como una relación que se fue transformando y que hoy en día es maravillosa. Disfruto muchísimo cuando me encuentro con la gente. Me gusta hablar, me gusta ponerme a conversar con la gente. ¿Sí? Sí. No solo el contacto, sino poder hablar, preguntarles. ¿En la calle? Sí, en la calle. Cosa que antes quizás por antes tu timidez no lo hacías. Sí, por diferentes motivos no lo hacía. Y hoy me gusta como conectarme con las personas. ¿Y te has encontrado con alguna historia de algún adulto que te diga, yo, Gaby, te miraba? ¿Sí? Sí, claro. Bueno, me pasa muchas veces que no puedo seguir hablando porque me emociono y no puedo seguir hablando. O sea, no le puedo contestar. Es así. Pero es increíble cuando te transmiten eso, lo que significaste y la emoción que también ellos te transmiten. ¿Eras consciente en aquellos momentos que generabas ese cosquilleo, eso? No, muy difícil poder ser consciente y ver ese otro lado. O sea, una como que siempre está de este lado, ¿no? Concentrada en lo que está haciendo y es muy difícil ver el otro lado. Por eso digo que fue una transformación. Claro. Gran parte de todo este cariño que recibís se ha visto en los partidos, en las exhibiciones, o que has participado en Argentina, ¿no? Y uno de ellos, el año pasado, con Juan Martín has estado muy cerca, con Juan Martín del Potro, que el año pasado hizo su despedida, y él en una nota con La Nación, Juan Martín decía que vos fuiste una de las personas que en los últimos años difíciles de él ha estado cerca, ¿no? ¿Cómo construyeron ese vínculo con Juan? Sí, siempre tuvimos buena onda, contacto y en los últimos años nos acercamos muchísimo. Es como que se fue dando, ¿no? A los dos, habiendo hecho lo mismo y sabiendo lo que podemos sentir, ¿no? y lo que vivimos, es como que todo es mucho más fácil y todo fluye, ¿no? Entonces
nos acercamos mucho, él también un poco definiendo, bueno, su lesión, Claro. viendo qué era lo que le pasaba, definiendo un poco para dónde tenía que ir, ¿no? Y bueno, acompañarlo un poco también en ese proceso. Finalmente, bueno, el año pasado hizo su despedida. Fue muy lindo poder acompañarlo y estar ahí con él y con Novak. Con Novak, que increíble fue... lo que hizo Novak de estar ahí con su amigo, venir y acompañarlos, ¿no? Esos momentos de incertidumbre que atravesó Juan Martín, imagino, deben ser muy, muy complejos, ¿no? O por lo menos lo que pude ver, ¿no? A través de él es muy difícil, muy difícil. Querer seguir jugando y que tengas una lesión, aparte no eran lesiones leves, sino eran lesiones de gravedad, no tenía que recurrir a una cirugía. Y eso, ya sacarte del circuito por un tiempo, sí, claro. es muy difícil, muy Además, difícil. no es Después que tener entró, que volver no es que entró una vez en el quirófano, fueron numerosas. muchas veces, exactamente. Entonces, eso mentalmente también te va como agotando, ¿no? Quemando. Gaby, ya nos vamos acercando al final. Quiero preguntarte qué te genera hoy el ciclismo. Estás a full, has participado de entrenamientos, de carreras, también con el equipo paralímpico, ¿verdad? Sí. Contame un poquito esta experiencia. Sí, arranqué hace ya unos cuantos años. De hecho, hice algunas etapas en el Tour de France. Hice alguna que otra carrera, pero no mucho. Después bajé un poquito la intensidad y volví ahora otra vez hace unos años. La bicicleta es, no sé, para mí como que te da esa sensación de libertad, ¿no? Como cuando eras chica. Y me gusta que podés recorrer, ¿no? Y conocer lugares desde otro lugar. Me gusta el café, entonces también voy hasta un café, ¿no? Me voy poniendo recorridos, okay, voy a este café, conozco el café y me encanta. Y aparte lo uso obviamente como modo de entrenamiento, ¿no? Que es un tremendo deporte para entrenar, te fortalece un montón las piernas. Pero es como que a mí me despeja. Después armamos un muy lindo grupo ahí con el Pampa Ferrari, que él es entrenador del equipo paralímpico de ciclistas. Y ya el año pasado habíamos hecho el Lago de Garda, habíamos dado la vuelta al Lago de Garda con todos ellos. Y este año ahí fuimos a donde están ellos, tenían un campeonato mundial cerca de Udine, entonces fuimos ahí a acompañarlos y a entrenar con ellos unos días. Y Santi Lange también. Lange también pudo venir, se armó un lindo grupo con Santi Lange, con Ceci Carranza, Juan de la Fuente, ya Hugo Porta también, somos unos cuantos y es re lindo poder estar con ellos, compartir, en la bici vas hablando también, entonces es como que reúne muchas cosas. Y hace un tiempo, Gaby, en Buenos Aires hiciste un montón de posteos en distintos lugares característicos, en el Obelisco, digo, en bicicletas que quizás, y obviamente con el casco, media camuflada, que quizás en otras circunstancias hubiera sido compleja, ¿no? ¿Cómo fue esa noche, esa tarde-noche? Un sueño, poder recorrer Buenos Aires de noche con la bicicleta. Ya está, no puedo pedir más nada. Me encanta recorrer Buenos Aires y era una de los planes, ¿no? de los sueños de hacerlo de noche. ¿Y qué tal la experiencia? Nada, increíble. Aparte estaba bastante vacía, ¿no? Es mucho más fácil poder transitar. Entonces, y aparte hacía una temperatura espectacular. ¿Fue durante el verano? Fue durante el verano. Claro. Así que te podías quedar horas pedaleando y un placer. Gaby, el teatro y la música siguen ocupando una porción grande en tu vida. Sos de ir a obras, a recitales. Contame lo último que has visto. Sí, me encanta. La música siempre va a ser parte de mi vida. ¿Seguís cantando o no? Sí, siempre siempre canto. Me encanta. Y conocer las cosas nuevas que van saliendo.
y el teatro también, me encanta ir, bueno, en Buenos Aires voy bastante seguido, me gusta como también estar ahí, apoyar a algunos, los conozco, Claro. los actores, actrices, y entonces me gusta acompañarlos y poder verlos. Y sí. ¿Algún recital en el exterior o en Argentina sí, que fui a hayas ver, visto? bueno, en el exterior fui a ver a Dua Lipa, Ajá. que estuvo en Zurich. Fui a ver a Coldplay cuando estuvo en River, en Buenos Aires. Voy a la cancha bastante también. Sí. Cuando estoy ahí, me encanta también ir a la cancha. ¿Has intercambiado alguna vez charlas con Gallardo? ¿Lo has conocido? O... Lo conocí, sí, nos encontramos en algún que otro evento, pero no pude hablar mucho con él, pero sí, ahí nos conocimos. La pregunta que siempre se hacen todos son, que te dicen, imagino 2 millones de veces cada vez que te cruzan, es: Gaby, ¿cuál es tu secreto, no? Para verte tan bien, para estar tan bien. No sé, no hay secretos. Yo creo que lo importante es hacer lo que a uno le gusta dentro de las posibilidades, ¿no? Seguir el instinto de lo que uno quiere hacer y después, obviamente, la dieta, la nutrición es bastante importante. Una dieta equilibrada, eso, balanceada, eso es lo más importante. Y después hacer deporte, obviamente. Pero creo que una dieta balanceada ahí está la clave más que nada. Vamos a tomar el consejo. Muy bien. Un placer, como siempre.